Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan y siempre están pendientes de su podcast Voces de Vida. Gracias por estar siempre conectados, siempre estar ahí con tus comentarios, con tus likes, apoyándonos, suscribiéndote a nuestras plataformas como lo es YouTube, TikTok y todas esas plataformas maravillosas que hay para poder recibir algo bueno. Hoy traemos un episodio nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la importancia del discipulado y tengo el honor de tener a estos dos invitados, a Leo, Camilo, que hoy estarán compartiendo con nosotros acerca de este tema, que muchas veces se desconocen puntos y la importancia que tiene lo que es ser un discípulo, como lo era en el caso del tiempo antiguo, los discípulos que seguían a Jesús, pero en este caso hoy tenemos la oportunidad de tener a un mentor y a un discípulo que estarán contando su experiencia de lo que este maravilloso tema. Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos ganas de volver a estar aquí contigo, ¿eh? Ay, muchas Hacía tiempo gracias. que no Yo igual. estábamos. La última vez fue en mi casa y casi que otra vez lo repetimos, pero bueno, hoy me traje aquí a mi Leo, que va a estar con nosotros. Y nada, pues con ganas de también escucharle. Leo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar acá con nosotros? Bien, bien, contento, bueno, contar un poco lo que es la experiencia y pues estar aquí presente para lo que necesite. Bueno, mira, lo importante hoy es que el tema que vamos a compartir, como decía anteriormente, es acerca de la importancia del discipulado. Lo importante que tiene que ver este tema con gente que lo desconoce, la profundidad de lo que es discipularse, los conocimientos básicos, si lo podemos decir así, de esos principios bíblicos, de esos principios cristianos, de esos principios que muchas veces los desconocemos, pero que hoy es la oportunidad donde tú vas a conocer y vas a descubrir con nosotros acá, con este señor que nos va a estar compartiendo toda esa teoría a profundidad y su discípulo. Alguna parte. Camilo, coméntanos un poco acerca de lo que es el discipulado. Sí, el discipulado. Bueno, lo veníamos hablando con Leo en el coche. Sí. Decíamos, bueno, vamos a ver qué podemos contar, porque obviamente hay teoría y luego está la experiencia. Vale. Y me gustaría comenzar para que las personas entiendan un poquito mejor lo que es el discipulado, que tiene que ver con un proceso y tiene que ver con una experiencia personal. Es decir, el discipulado se puede entender desde un punto de vista muy teórico, pero en realidad esa no es la esencia del discipulado. Eso tiene que ver más con la enseñanza occidental. ¿Recuerdas cuando hablábamos del tema del pacto, del compromiso? Claro, sí. Que yo siempre no, es como debemos hacerlo. Entender los conceptos que manejamos desde la cultura oriental y la cultura occidental. Nosotros vivimos en una cultura occidental, ¿vale? Sí. Capitalismo, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí porque tenemos para otro podcast. Pero es verdad que es una mentalidad diferente a la oriental. Por eso, cuando nosotros vamos, que nosotros todo lo que hablamos lo hablamos desde el prisma de la Biblia fue escrita por autores de creencias y de cultura oriental, ¿vale? En este caso, judíos, algunos romanos de ascendencia judía y tal. Entonces, el discipulado se debe entender por lo menos el discipulado que nosotros trabajamos, se debe entender desde el prisma de la cultura oriental. En ese sentido, tiene que ver más con un proceso de vida, de una enseñanza que se imparte, que no solamente se enseña, sino que es algo que se imparte, y que tiene que ver con eso, con una experiencia. El discipulado al final, creo que Jesús lo resume cuando dice, bueno, pues por sus frutos los conoceréis. Un discípulo considero que es el fruto de un mentor, de un buen mentor, y yo definiría el discipulado como eso, como una experiencia, un proceso de vida que marca todas las áreas de la vida de la persona, o por lo menos aquellas donde se dejan emplear e instruir, pero tiene que ver con una experiencia de vida, no solamente con una enseñanza, sino una de esas palabras evangélicas que usamos, con una impartición, con un involucrarse, invertirse, depositarse, derramarse en otra persona. Eso creo que es el proceso del discipulado, el de instruir, enseñar, bendecir, corregir, pero sobre todo, y esto sí que quiero que quede muy claro, el proceso del discipulado es el proceso de servir a alguien con todo lo que tengo, con todos mis recursos, con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi conocimiento y con mi propia vida. Eso para mí es el proceso del discipulado. También yo quería argumentar algo, o más bien que anexar algo. Dice que el discipulado es el proceso fundamental del crecimiento espiritual de una persona o individuo. En tu caso, Leo, tú empiezas a congregarte en la iglesia, empiezas a pasar los procesos, pero ¿qué te lleva a ti a querer entrar en el discipulado?
Pues las mismas ganas del crecimiento, de no quedarte en un mismo lugar estancado sin saber qué hacer, sin saber Vale. a dónde ir. Es importante ver reflejado qué quieres llegar a ser, qué quieres llegar a conseguir, el objetivo que te propones, y creo que lo fundamental es verlo en alguien que se dedica a eso, que se dedica a enseñarte, a corregirte, Vale. a, a pastorearte, a Ujú. mentorearte, guiarte durante todos esos procesos que son necesarios para tu desarrollo y tu crecimiento dentro de la iglesia. Entonces es importante, que me pasó pues también cuando llegué a esta iglesia, el tener a esa persona que te dice, oye, ven, yo te enseño, yo te guío, yo te corrijo, yo te... Y pase lo que pase, pues ahí está esa persona Y para pasar, guiarte. ok, pasar el proceso de entrar en esa, digamos, en ese camino de querer Ujú. crecer, porque Sí, eso es lo que nos lleva. Yo sí. recuerdo, que lo voy a tocar ahora mismo, que se me viene ahora a la mente, yo recuerdo que en cierta ocasión yo escuchaba decir a la pastora Sara que cuando tú empezaste en la iglesia, todo el mundo se quedó asustado con tu crecimiento. No lo sabía, Porque, no sabía que lo contaba. porque te lo digo porque decía que todo el mundo se sorprendía con el crecimiento de Camilo, porque decía que Camilo que cuando se convirtió empezó a recibir las clases, empezaste a discipularte, y al tiempo, ¿te acuerdas que comentábamos que empezó y escribió un libro en un poco tiempo? Sí, en 2 años así. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué nos enseña el discipulado, Camilo? En el caso tuyo, tú que eres un discípulo, un mentor, un guía, que está ahí siempre discipulando a personas, ¿cuál es esa enseñanza que ustedes transmiten como mentor? Mira, a mí me gusta mucho el discipulado y creo que personalmente me ha salvado la vida. Se lo digo siempre a mis discípulos y me honra mucho poder servir a mis discípulos como Leo y otros cuantos más que tengo. Algunos directos, otros indirectos porque tenemos la red y tal. Pero en cuanto a como qué es lo que más valoro del discipulado, pues mi propia experiencia. Yo Vale. cuando yo vine a la iglesia y me empecé a congregar, siempre digo, yo tuve el privilegio de caer directo en esta iglesia, que los tres formamos parte del Sí, mismo sí, ministerio, sabemos sí. lo que es, la bendición Mm. que es, la visión que tiene, etcétera. Y desde un principio recuerdo que cuando yo vine, ya sin saberlo sin que me lo explicaran, pude ver lo que es la figura de un mentor. ¿Por qué? Porque lo vi en el pastor Pedro. Mm. Yo recuerdo que cuando yo vine a la iglesia, yo vivía en Torrejón de Ardoz, que para quien no sea de Madrid, está a unos 40 kilómetros de Madrid, de la iglesia nuestra que está en el Metro Porto, por esa zona. Y él decidió, o sea, él vio ese potencial en mí, porque yo vine pues con todas mis carencias y mis cosas y necesitando mucho de Dios y hoy le hablaba con Leo, precisamente hoy le hablábamos, le contaba parte de mi testimonio. Y yo vine así. Y él vio en mí, que eso es una cosa muy importante de un mentor, y es que vio en mí el potencial que había cuando yo venía totalmente destruido, destrozado, yo necesitaba ayuda en mi identidad, en mi carácter, en mi futuro, en mi visión, en todo. Entonces, él decidió comenzar una reunión en Torrejón de Ardoz para acercar la palabra de Dios y el Evangelio hasta la zona donde yo estaba. Y se desplazaba hasta allí, él no tenía ninguna necesidad, ya tenía sus discípulos, él era pastor y tal, pero vio ese potencial en mí. Y además, yo lo sé que es así porque lo hemos hablado, que ahora tengo el privilegio de trabajar codo con él, que eso es una cosa que para mí es un privilegio enorme y lo hemos hablado. Y entonces él se iba hasta allí. ¿Por qué? Porque él me decía, es que vimos en ti, vi en ti desde un principio el potencial, esa pasión, ese llamado de parte de Dios. Entonces él se fue para allí para volcarse en mí. Entonces yo vi desde un principio, he sabido lo que es un mentor para mí, ha sido fundamental. Si yo solamente me congrego en la iglesia, que es una iglesia de reino de mucha bendición, pero si yo solamente me congrego, vengo a las reuniones y me voy, no hubiera tenido ni de lejos ese crecimiento, porque no hubiera Claro. habido alguien que me tome de la mano, que me diga que cree en mí y que me ayude a caminar, que me impulse, que cuando yo me quiera desviar me tenga de la mano y me traiga, que cuando yo me quiera quedar atrasado tire de mí y me impulse. Eso es el mentor, o sea, para mí eso ha sido el mentor. Primero el pastor Pedro durante años, luego nuestro pastor, el apóstol, que también es otro tipo de discipulado. El apóstol, claro, Ya. una vez que entras ahí, pues a lo mejor ya es lo que llamamos un discipulado quizás de más alto nivel, ya con él es más al servicio, al propósito, al llamado, porque se nos supone una cierta madurez más a nivel de discípulo, ¿no? Claro. Pero para mí los beneficios, o que es lo que yo valoro del discipulado, es eso, que es capaz de verte, de ver en ti más de lo que tú mismo eres capaz de ver, de invertirse en ti. Y eso fue lo que yo experimenté. Entonces, yo siempre lo digo, como mentor, como líder, un líder simplemente es otra manera de decir siervo, servidor. Un mentor está para servir a las personas, para invertirse, involucrarse. Y eso para mí fue lo que
en mi vida personal, y como dije al principio, el discipulado es una experiencia. Ya, En mi claro. experiencia personal, eso fue fundamental, me salvó la vida, me quitó paradigmas, me corrigió cuando lo necesitaba, me acompañó, y creo que estamos sirviendo al Señor y estamos donde estamos ahora por la figura de haber tenido un momento, por una iglesia que tiene un momento. Increíble, ¿no? La importancia de lo que es el discipulado, que decía anteriormente yo cuando desconocemos el valor. Mm. Porque yo recuerdo que cuando yo igual llegué a la iglesia, pasamos los procesos y todo eso, yo tocaba en cierta ocasión un punto en uno de los podcasts y decía, ¿por qué cuando pasó la pandemia, estaba la pandemia, te acuerdas que hacían los cultos live, Sí. las clases live, la gente estaba tan así? Vemos esa hambre que había tanto, pero Leo, para ti, ¿cuál es el significado del discipulado? Para ti como discípulo, ahora que... Cuidado con lo que dices. Que luego lo hablamos. Para ti, ¿cuál es el significado para ti como discípulo? La honra, el respeto, el compromiso, la constancia, la disciplina, creo que son factores que importan bastante a la hora de saber que que vas a ser guiado por una cabeza, por un mentor, y muchas veces morir a eso, morir a veces a lo que tú quieres, a tomar tus propias decisiones, sabiendo que teniendo esa persona que te puede guiar, te puede aconsejar, una persona preparada, una persona con conocimientos, con sabiduría, que una persona que ha puesto a Dios en tu camino, eh, morir muchas veces a eso que quieres por honrar a esa persona, por saberte dejar guiar, pues eso significa mucho a la hora de ser un discípulo, a la hora de estar ahí con esa persona. Sí. Vale, voy a hacer un cambio a esta pregunta. ¿Cuáles fueron las cualidades que tuviste en el caso de Camilo, que es tu mentor, tu guía, que te han inspirado a ti como discípulo? Wow, son muchas, que pero... Aquí de frente. Pobrecillo, es lo que dice. Yo diría que lo que más resalta así, en lo que veo en mi mentor es la pasión por servir a otros. El desvivirse por servir a otros. Al final hemos sido llamados para amarnos unos a otros, y que él sea capaz de sacar tiempo a veces de donde no tiene para invertirse en las personas, para su crecimiento, que al final uno piensa, bueno, él se invierte pero no sucede nada, pero Dios lo ve, Dios valora, Dios honra esos servicios, y el yo verlo siempre sirviendo, siempre apasionado, siempre, aunque no tenga ganas, está ahí, aunque esté, qué sé yo, con sueño, con pereza, como todo el mundo hemos estado, siempre está ahí para impulsarte, para quedar, hablar contigo, cuéntame qué sucede, cómo vas, qué estás haciendo, lo que sea. Pero lo que más resalta en mi mentor, lo que yo veo en mi mentor es eso, la pasión por servir a Dios, por ayudar a los demás. Tiene muchas otras cualidades que puedo hacer una lista larga, pero la que más veo es la pasión por servir a Dios. Eso me encanta en él. Vale, Camilo, en tu caso, tú como mentor, ¿cuáles son esas cualidades que tiene que tener un discipulador digamos, para invertirse en esas personas que estás adiestrando para el llamado? Pues fíjate que me gusta que digas el tema de la pasión, porque yo siempre he dicho que el día que uno pierda la pasión, pues algo tan bonito como el servir a otros se va a convertir en una carga insoportable. Al final lo vas a hacer pues se convierte en una carga que no quiere llevar. Entonces considero que sí, la pasión es súper importante. Esto lo descubrí yo cuando leyendo uno de los pasajes de la Biblia, uno de los pasajes que más me gusta, que es el llamamiento de Moisés. Vemos como a Moisés le llama la atención, fíjate qué fuerte, ¿no? A Moisés estaba en el desierto y pues allí había una zarza que es medianamente un árbol o un fruto, como lo queramos llamar, que no era más o menos normal, o sea, era algo normal, no era algo extraordinario, algo que se daba allí. Pero dice que a él, la palabra dice que a él le llamó la atención que ese árbol estaba ardiendo, pero que no se quemaba, ¿no? Estaba ardiendo, pero no se quemaba. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Seguramente que en el desierto muchos árboles por el calor y lo que sea, pues arderían, se quemaban, se marchitaban, etc. Ojo y oído. A él le llamó la atención que vio que estaba ardiendo y que no se quemaba. Entonces, yo creo que el verdadero mentor, el verdadero discípulo, debe ser como esa zarza, que está siempre ardiendo en pasión, pero no se quema.
Importantísimo. Una persona que siempre está apasionado para servir a los demás, comprometido con los demás, sacando tiempo para los demás, pero que nunca lo ves diciendo, es que estoy cansado de darle a los demás. Porque la persona que pierde la pasión, que es el fuego por Dios, termina quemándose. En cambio, la persona que tiene pasión por Dios es la que siempre está en fuego, pero no se quema. ¿Y qué pasa? Que llama la atención de otros, Ya, como pasó claro. con Moisés. Alguien, porque la pasión, al igual que el desdén o el desánimo, son contagiosas. Si yo hago las cosas con desánimo, no voy a tener ningún impacto en las personas, al contrario, voy a conseguir que se alejen de mí. Aunque esté haciendo algo por ellas, pero se nota cuando alguien hace algo por ti, porque le toca o porque lo mandaron, porque lo obligaron o porque no tenía otra más. Cuando pero se nota. Se nota. En cambio, cuando tú haces las cosas con pasión, Brian, eso se nota también. Y cuando tú quedas con alguien, oras por alguien, ministras a alguien, le enseñas algo a alguien, y yo creo que me alegra que esté aquí porque lo puede decir. O sea, yo tengo la misma pasión para quien me haya escuchado predicando en el altar, como cuando tengo que hablar con una persona, 2 o 3 o 5 en un discipulado. Porque soy como esa zarza que está ardiendo y que no se quema. Entonces, una de las cualidades importantísimas para poder ser un buen discipulador, considero que es la pasión. Sin embargo, la pasión, que es ese fuego, creo que debe alimentar, no es la fuente, tiene que tener otra fuente, una fuente que la mantenga encendida. ¿Cuál debe ser esa fuente? La palabra lo explica claramente cuando dice que es el amor. Nosotros debemos vivir nuestra vida en Cristo y nuestro ministerio en Cristo desde el amor. Hay una parte, creo que es Corintios, es Colosenses, si no recuerdo mal, que dice que nosotros fuimos llamados a libertad, dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Entonces, si yo no tengo amor, como dice el apóstol Pablo también, eso sí lo dice, creo que en Corintios, soy como un címbalo que retiñe y todo lo que hago no tiene valor. Considero que un buen discipulador es una persona que cumple lo que Jesús dijo que era el primer y gran mandamiento. Cuando le preguntaron cómo resumía la ley, él dijo, la ley y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a los demás como a ti mismo. Si cumplimos eso que enseña Jesús, entonces vas a amar a Dios y vas a servir a los demás. Que ahí no me quiero meter mucho más porque si no estoy hablando mucho, pero bueno, la suelto así muy rapidito. Suelta, hay una parte en que si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Hay una parte que dice el apóstol Juan, dice que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos. Entonces, hay uno de mis libros que nunca hemos hablado de, se llama Gracia, la llave maestra, y hablo de la condición del corazón y tal. Y ahí hablo de que el mayor acto de amor de la historia de la humanidad fue un acto de servicio, el acto de Cristo en la cruz, en servicio por todos nosotros. Entonces, si cambiamos la palabra amor por la palabra servicio, en lo que acabo de decir, se quedaría de esta manera. ¿Cómo puedes decir que sirves a Dios a quien no ves si eres incapaz de servir a tu hermano a quien sí ves? Entonces, yo, ¿cómo muestro el amor a Dios? A través del servicio a su pueblo. Por eso el amor es fundamental a la hora de ser un buen discipulador. Si no tengo amor, todo lo que hago tiene cero valor en el reino de Dios, pero además rápidamente ese fuego se va a terminar consumiendo y yo me voy a terminar quemando, porque si sirvo a la gente sin amor, la gente es difícil, la gente es complicada, a veces la gente es traicionera, a veces pasan mil cosas, pero como la Biblia dice, todo lo que hagamos, hazlo como para el Señor, porque del bien es la recompensa. Hazlo con amor y serás un buen discipulador. Súper importante. Hemos visto las cualidades tanto de un discípulo como de un discipulador, lo que deben de tener. Uno le motiva mucho lo que es la pasión, ver esa pasión en alguien que se invierte en ti, que esté ahí pendiente de ti, que te diga cómo estás, cómo te sientes. Es como, voy a hacer una comparación, es como cuando estás casado y tu esposa de repente se preocupa por ti, te pregunta dónde estás, qué haces, o tu esposo, es como que tú dices, ¿no? Le importa. Le importa. Y eso, igual es como cuando un discípulo tiene ese amor, porque ahora se me viene claramente cuando Jesús dijo, es que yo vine a la tierra no a ser servido, sino a servir. Ese es nuestro Jesús. Y eso es lo que a veces yo creo que, voy a meter esta pregunta, que ¿tú crees que a veces se llena de orgullo el discipulador o el discípulo cuando está metido en el camino? Honestamente. Aquí hablamos abierto. Honestamente, lo voy a hablar delante tuyo, delante de mi discípulo. Corremos ese grave peligro todos los que estamos en una posición de liderazgo. Yo mismo
me he tenido que ver en la situación de pedirle perdón a Dios en oración porque me estaba llevando el mérito de lo que Él ha hecho en la vida de alguien. ¿Y dónde encuentro yo la manera de medir eso? Bueno, Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero solamente Dios da el crecimiento. Yo no me puedo llevar la gloria de donde Dios lleve a Leo, porque es verdad que Dios me puede usar a mí para orar por él y para lo que sea, pero si Dios no interviene, Leo no va a cambiar ni va a ser transformado. Claro. Entonces, sí, corremos ese grave peligro de querer llevarnos. De hecho, yo mismo he tenido que pedir perdón a Dios, de decir, no, yo estoy aquí creyendo que es por mí, que soy yo el que se ha invertido, que soy yo el que ha hecho, que soy yo el que llama. Para nada, yo soy un instrumento en manos de Dios, pero el que hace la obra es Él. Así que sí corremos ese peligro. Vale, Leo, en tu caso, en algún momento, digamos, siempre pasan problemas, situaciones y eso. En el caso tuyo, ¿has tenido algún problema o digamos, que te ha servido, en el caso de Camilo, de tu discipulador, en lo que son los discipulados, en fortalecer tu fe, tu crecimiento? ¿Has visto ese beneficio, digamos? Sí, he visto el fruto de lo que es la obediencia, y el seguir firme, los consejos que te puede dar tu mentor, y también he visto el fruto de la desobediencia. Me imagino que no seré el primero con mi mentor, pero bueno, creo que todos pasamos por esa etapa en la que pues o hacemos caso o bueno, como dice nuestra madre, la desobediencia trae consecuencias, ¿no? Entonces al final pues de eso puedes aprender o puedes apartarte. En este caso, pues yo con mi mentor, aunque ya haya pues hecho algo mal, siempre vuelvo a él, lo siento, mentor, tal, y aprendo a que pues esa obediencia trae frutos, esa obediencia trae recompensas, porque es una persona que Dios ha puesto en mi camino para ayudarme a crecer, para impulsarme, para avanzar. Entonces, sí es una buena herramienta, un mentor, una buena herramienta para tú fortalecer esa fe que tienes en Dios y esa relación que tienes con Dios, que es muy, muy importante. Muy importante. Yo recuerdo que cuando también, ¿te acuerdas cuando Pablo discipulaba a Timoteo y le decía que no olvidara los principios y esto y lo otro? La importancia de no apagues el fuego, aviva el fuego que hay en ti. Yo creo que la importancia es que estamos entrando en tanta profundidad de la importancia de lo que es el discipulado, de tener una persona que esté pendiente de ti, que te apoye. A veces hay gente que no valora eso. Y voy a tocar esto. Hay gente que no valora lo que es tener una persona que te escriba. A veces le decimos que es pesado. Ya me está escribiendo, es que no me deja tranquilo, pero es que es como que te escriba Camilo, el apóstol a ti, y te diga, Camilo, ¿cómo estás? Se está preocupando por ti. O al contrario, que no te escriba y digas, no le importa. Y tú, bueno, no le importa. Es que pero pasa eso. Claro. Por mí. Pasa eso, gente, pasa eso. Sí, suele pasar. Y lo podemos aplicar también al mundo fuera del mundo cristiano. Hay gente que sufre de eso si alguien no le escribe, si alguien no está pendiente de ellos, si no le pregunta cómo se siente. Igual, yo creo que eso, si entramos a un discipulado, aprendemos a madurar. Amén, eso por supuesto. Aprendemos a madurar. Si yo sé que Camilo no me responde ahora y le pregunto algo y no me responde, sé que me va a responder. Pero eso no significa que debo de molestarme con Camilo porque no me respondió. No. ¿En algún momento te has sentido así, Leo? En un principio sí, pero porque no conocía lo que era eso, ¿sabes? Pero hoy en día no, hoy en día lo entienden, más bien le comento, le he dicho varias veces al mentor, pues, yo sé que está ocupado, no pasa nada, ya hablaremos en su momento, cuando tenga tiempo, pero en un principio sí me pasó y, digo, es normal el caer en que, si no me escribe no le importo, o si me escribe mucho me fastidia, lo que sea, ese tipo de cosas suele pasar al final. El enemigo, Satanás, está tratando ahí de romper eso, ¿no? Y es importante para mí, por ejemplo, una vez que me pasó, lo hablé con él. Me pasa esto, siento a veces que cuando la comunicación me pasa esto, siento que cuando no me escribe, pues no le importo, y él me explica, pasa por esto, y al final creces como persona, porque el día de mañana, pues, así como él, pues, ayuda a crecer a las personas, el día de mañana me tocará a mí ayudar a crecer a las personas, discipular. Claro. Entonces es importante tener esa madurez y entendimiento, empatía, sobre todo, que es una persona discipulando a muchos, y tú eres uno, pero hay muchos más detrás. Parte de eso, sí, y es muy importante tener esa madurez y esa empatía para conocer. Importantísimo. Sí. En el caso tuyo, cuando empezaste el discipulado y empezaste a ir a clase y esto, ¿qué tan importante es la continuidad o la consistencia de estar ahí?